trabajadores. ¿Qué significa restablecer derechos? Bueno, restablecer justamente lo que son los derechos del pueblo venezolano. Cuando, por ejemplo, este fin de semana que tuvimos la reunión, decimos que vamos a tener un CNE, o sea, que una de las cosas que logramos un acuerdo para que los dos nuevos miembros del CNE sean producto de un consenso, eso va a garantizar que tengamos un CNE neutral. Eso es un derecho que tenemos que defender, que no lo hemos tenido. Bueno, que si se cumple, y aquí queremos hacer la salvedad, porque llegamos a unos acuerdos, ojalá lo cumplan. Y lo que sí vamos a hacer, Vladimir, es muy sincero y muy transparente en todo este proceso. ¿Por qué estamos allí? ¿Qué estamos solicitando? ¿Qué estamos logrando? O sea, no vamos a esconder nada. Y los acuerdos se lograron, vamos a ver si los cumplen. Pero eso depende también de que nos activemos y que existe una presión popular. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que se elimine lo que para nosotros es algo absurdo y que no tiene que existir, lo que llama el desacato de la Asamblea Nacional, bueno, eso es un derecho del pueblo, porque el pueblo votó el 6 de diciembre por esos diputados. Y no tiene ningún sentido que esos diputados y que ese poder legislativo no le permitan actuar, que no le permitan hacer leyes, que no le permitan llevar a ministros para interpelar, como está en la Constitución. O sea, no estamos pidiendo ningún favor. Entonces estamos allí, Vladimir, no para pedir favor, estamos allí para hacer respetar los derechos. Y yo sé que esto es un proceso que es muy complicado. Y quiero salirme un poco de la mesa y ir a la emocionalidad de nuestro pueblo. Porque es complicado, porque la gente tiene mucha desesperanza. Desesperanza por la situación del país, porque no te alcanza lo que tú ganas para poder comer, por tu familia, por la inseguridad, pero también desesperanzado porque nos robaron un proceso. Nos los quieren quitar, que es el tema del referéndum revocatorio, que era un derecho también. Entonces eso genera profunda desesperanza. Y la desesperanza, cuando tienes desesperanza, te entra el miedo. Y cuando tienes miedo, y no solamente en la política, en la vida, en la vida personal, en la vida familiar, cuando tienes miedo, quieres tener certezas para salir del miedo. Y esto no es un proceso que da certezas, por supuesto que no. Es un proceso difícil, que las certezas se trabajan, se pulen, se labran, se luchan para poder tener esa certeza. Y ante el miedo uno tiene dos opciones. Una es echarle la culpa a los demás, no asumir responsabilidades, culpar a todo el mundo de la desgracia que tenemos. Y la segunda, que es la que yo decidí, es afrontarlo con coraje. Con coraje y sentarse allí para defender lo que son los derechos del pueblo y explicarlo y asumirlo. Ahora, y Carlos, yo no puedo darle certeza a nuestro pueblo de lo que allí se va a lograr, no. Lo que sí le puedo dar certeza a nuestro pueblo de que ahí, con toda la entereza de más de 20 años de trabajo popular en las calles, de una carrera política que he sido diputado, he sido alcalde y que he luchado para que hacerlo cada vez mejor, la certeza que yo le pongo a mi pueblo es que yo voy a entregar el corazón, el alma, para en ese espacio de lucha hacer defender los derechos del pueblo que en este momento se siente inválido. Ahora, Carlos, se le ha dicho toda la verdad a la gente con respecto a lo que ya no va a ser posible. Por ejemplo, el referéndum revocatorio. Insistir en que el referéndum sigue siendo una opción, ¿es lo correcto? Cuando todo pareciera indicar, bueno, ya este año por supuesto no hay posibilidades, pero ya hemos escuchado voceros de la oposición incluso diciendo que hay que pasar la página del referéndum revocatorio. ¿Cuál es la verdad allí, por ejemplo? Decirle a la gente, no va al referéndum, vamos a prepararnos para otra cosa, se puede lograr adelanto de elecciones presidenciales, no se puede lograr, se puede lograr el adelanto de elecciones regionales, no se puede lograr. Ese punto, fíjate, ahí en la oposición, mira, hay distintas posiciones, distintas visiones. Y eso no es una tragedia, eso no es una tragedia, eso es algo más bien que ha nutrido siempre el debate dentro de la oposición. Y con respecto justamente a la solución electoral, hay distintas posiciones y es válido, ¿no? Ahora, nosotros estamos allí para defender la solución electoral que está en la Constitución, el referéndum está en la Constitución, no es una cosa que inventamos, no es una cosa que importamos, una cosa que está allí. No, eso está claro. ¿No? Eso al igual que, por ejemplo, en adelanto de elecciones, vía enmienda electoral, también está allí. Entonces, el mecanismo y nosotros el objetivo fundamental de estar allí sentados es hacer respetar los derechos y sobre todo la exigencia a una solución electoral, o sea, a que tengamos unas elecciones para definir el camino nacional que el pueblo quiere, si quiere cambio o si quiere continuidad. Ese es el objetivo del por qué estamos allí sentados. Y por supuesto, como todas las cosas en la vida, hay un proceso.
hay metas primarias, metas secundarias, metas totales. Por ejemplo, ir a un proceso electoral con este CNE, Vladimir, que fue el que nos robó el revocatorio. Porque este CNE fue el CNE que permitió que unos jueces penales, unos estados, le quitaran a millones del pueblo el derecho a tener un referéndum revocatorio. Entonces, lo que se logra, porque a veces somos especialistas en convertir las victorias en derrotas. El día 3 de noviembre, yo di una rueda de prensa, previo a una reunión donde estaban todos los partidos de la MUT, ¿no?, sin excepción, y definimos unas metas para esa reunión del 11 de noviembre, que eran 5, y te las digo brevemente. El tema de escoger, porque el 4 de diciembre se vence el periodo de 2 rectores, y que con esos rectores garantizar un CNE neutral. El tema de eliminar el espantoso y absurdo e inconstitucional llamado desacato a la Asamblea Nacional. La liberación de los presos políticos, de más presos políticos. El tema de lo que hemos llamado el puente humanitario, la posibilidad de traer medicinas y alimentos a nuestro pueblo que está en este momento en una inmensa crisis económica, y la definitoria de las elecciones de Amazonas. Eso fue lo que dijimos el 3 de noviembre, y los invito a que vean en las páginas web, en los medios, lo que dijimos ese día. Y lo dijimos, y cuando lo dijimos dije, mira, esto es lo que vamos a solicitar, esto es lo que vamos a solicitar, y luego de eso vamos a decir lo que se logró y lo que no se logró. Bueno, lo logramos todo. Ahora, esto que ocurrió hoy, esta decisión del TCJ, es una mala señal para el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Bueno, por supuesto que es una mala señal, pero ratifica lo que es el gobierno. Eso es el gobierno, manipulan las instituciones. Ese es el gobierno que no solamente manipula las instituciones, sino que más allá de las instituciones tiene al pueblo pasando hambre, pasando trabajo, pasando necesidades. Ese pueblo que está sufriendo en la calle, que quiere un cambio, que quiere una solución democrática, ese es el pueblo que está pidiendo en este momento una elección. Ahora, no es solamente el camino de la mesa, Vladimir, y en eso quiero ser muy explícito. Ese es un camino que no se debe renunciar. Mire, cuando aquí hemos renunciado caminos, porque decíamos, no, es imposible hacerlo, y les recuerdo a nuestro pueblo, el año 2005, cuando una parte de la oposición, por cierto, muchos de los que ahorita dicen que no hay que dialogar, o que no hay que ir a la mesa, decían que había que retirarse las elecciones parlamentarias. Recordemos, hace apenas unos años. 2005. 2005. Bueno, ese fue el camino que tomó la oposición. Todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión. Porque los espacios no se abandonan, los espacios se luchan, se defienden con la convicción, en tu entereza completa y con el alma y con la transparencia de que estás allí para defender los derechos de un pueblo que está ahorita sometido. Pero también está la calle, también está la presión internacional, también está todo lo que se refiere a la Asamblea Nacional. Son espacios de lucha que ninguno se debe entregar. Tenemos que hacer la pausa. Hay varios mensajes aquí que creo que son interesantes leer. El primero de ellos, por ejemplo, dice Manuel Castilla: defender los derechos del pueblo dialogando con un violador de derechos humanos. No entienden que Maduro solo quiere ganar tiempo, meditar. Dice Doménico Petrarca, Manuel Castilla. Sí, pero aquí dice, sí, lo vamos a responder después. Y aquí dice Miguel Ángel Gómez: sigan trabajando y no le paren a los tuiteros venenosos. Hay otra opinión por aquí en el Twitter, o pregunta: nos piden movilizarnos si ellos mismos nos desmovilizaron. Y el RR, basta ya de verborrea, dice Giovanni Cipolloni. Pero bueno, comentarios que vamos a responder al regreso. Vamos a hacer la pausa. Recuerden, nuestro etiqueta del día de hoy.